¿Estamos? Estamos. ¿Listo? ¿Me habías escuchado, Julio? Sí. ¿Qué pasó? No, de la filmina que estamos, después, cuando la compartas de nuevo, Sí, pasame una, dos, tres, a ver a dónde quiere llegar Julio, pues estoy un poco fuera de foco de lo que bien. supongo que quiere determinar la impedancia sincrónica, ¿no? Sí, entiendo que va por ese lado. Ya estoy. Porque no, los otros años no hemos seguido tan al pie de la letra. Bien. Estoy, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Ah, para que agarré justo la. No tendría que haber agarrado esta. Esta tengo que agarrar. ¿No? Para que está jugando esto. Denme un segundito. Ahora sí. Va el circuito equivalente. Bueno, ahí lo que. Sí, está bien, está bien. Va la impedancia sincrónica. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Es lo que suponía. Determinación del parámetro de resistencia sincrónica. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Vos me decís a dónde paro. Creo que estaban acá, ¿no? Estamos en esta. Bueno, en Bueno, definitiva, acá lo que está haciendo que el flujo de excitación, ¿no es cierto?, que está en el inductor, es el que me produce la fuerza automotriz Fe, y en fase con ella, que es la causante de la Fe producida en vacío, retrasada con la ley de Faraday 90 grados respecto al flujo. Eso ya lo sabíamos. Vamos a la siguiente filmina. La reacción del inducido me produce entonces una fuerza electromotriz, E sub P, ¿no es cierto? Que fíjense que está en adelanto respecto, el adelanto de la corriente respecto de su P, y lo simboliza con el signo menos, porque dijimos que es totalmente inductivo, reactancia de la reacción del inducido. Entonces, la superposición de las dos, ahora lo va a sacar en el circuito, del circuito equivalente. Entonces, sustituyendo las expresiones E sub P y E sub R en la ecuación general, ¿no es cierto? La fuerza electromotriz va a ser la tensión, debido a los dos campos, digamos, la de reacción del inducido y al principal, me va a dar B más la caída en la resistencia más la caída en la reactancia. Por lo tanto, llega a una ecuación, y E sub P es igual a menos JXP por I, me da una ecuación general, E sub 0, la fuerza electromotriz puesta en vacío, va a ser la tensión en Borns más la caída en la resistencia, más las dos caídas en las reactancias debido a la reactancia sincrónica y la reactancia que crea el campo magnético phi sub P. Bien, ahí está separado, digamos, los dos efectos que sufre la máquina. La superposición de las dos me está dando lo que realmente la máquina tiene. El circuito equivalente de las fuerzas magnetomotrices y el circuito equivalente de las fuerzas electromotrices. Las dos reactancias dan lugar a lo que se llama reactancia sincrónica de la máquina. Una reactancia ficticia, efectos combinados de la dispersión y la reacción del inducido. Era lo que hoy hablaba Julio. Entonces, como conclusión, ¿qué nos queda? Que E sub 0 va a ser igual a B, la tensión en Bornes, más I por el valor de la resistencia y la reactancia sincrónica, que lo llama impedancia sincrónica. Entonces, el circuito equivalente por fase, porque esto ocurre en cada una de las fases,
de una máquina rotor liso y circuito magnético no saturado. Entonces, la parte más simple de interpretar y la máquina más simple, digamos, de estudiar es una máquina de rotor liso, circuito magnético no saturado, que me responde a este circuito equivalente que nosotros tenemos. Por lo tanto, nos está diciendo que la fuerza electromotriz en vacío menos la caída interna de la máquina que ocurre en la impedancia sincrónica, y la impedancia sincrónica está representada en las dos reactancias, la del flujo del inductor y la del flujo debido a la corriente de carga, me va a dar una tensión en bornes. Entonces, esa corriente que va a la carga me produce esa caída interna de la máquina, que es lo que me da como resultado la tensión que voy a tener en los bornes de la máquina. Ya los otros tipos de máquinas es un poco más complejo la parte de estudiar, es decir, la de polos salientes y circuito magnético saturado, ¿no es cierto? Con una interpretación del fenómeno que nos ocurre, se fue a la máquina más simple de hacer el análisis. Y bueno, acá tiene E sub 0, la fuerza electromotriz en vacío, cada uno de los componentes, XP, reactancia de la reacción del inducido, reactancia de dispersión por fase, reactancia sincrónica, ¿no es cierto?, la suma de las dos, la reactancia sincrónica por fase, la I es la intensidad de corriente que aporta la carga, R la resistencia del inducido por fase, y B el voltaje en bornes de la máquina sincrónica. Todo este diagrama es por fase, fíjese que lo aclara ahí en mayúscula, ¿no es cierto? Nuestro sistema equivalente es un sistema trifásico. ¿Sí? 3 circuitos equivalentes conectados en la forma que nosotros después elijamos, estrella o triángulo. Esto es el estudio desde el punto de vista de lo que ocurre en una fase. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, las tres fases tienen los mismos voltajes y corrientes solo cuando las cargas conectadas a ellas están balanceadas. Un sistema de carga equilibrado. El circuito por fase lo podemos considerar así por una fase, pero si las cargas, digamos, fueran desequilibradas, cada una de las fases aportarían distintos valores y la composición fasorial sería distinta. Entonces, acá lo que está aclarando es que esto es para sistema equilibrado y simétrico. La fuente de potencia de excitación, la corriente de excitación, la resistencia de nuestra bobina de excitación y la inductancia de la bobina de excitación, me crea el flujo que me induce la fuerza electromotriz en vacío y debido a la corriente en la carga y sub R, me produce una caída en JXS y R de la resistencia y la reactancia sincrónica de la máquina. ¿Bien? Bueno, acá figura lo que hablábamos. La máquina tiene un solo inductor alimentado con continua, crea el flujo y acá tenemos en el inducido cada una de las fases conectadas, digamos, lo que ocurre en cada fase en forma independiente. Va a depender de sus corrientes de la carga, entonces sería un sistema, si las tres fases serían iguales, se haría como si fuera una sola. Si el sistema de carga fuera desequilibrado, tendríamos que estudiar cada una de las componentes de cada fase en forma independiente. ¿Sí? Por supuesto que va a tener influencia si nuestro sistema está en estrella o en triángulo. Debido a que los voltajes del generador sincrónico son voltajes corriente alterna, por lo general se expresan como fasores. E sub 0, la fuerza electromotriz en vacío, es igual a la tensión que genera en bornes, más las caídas de la misma máquina. La resistencia estatórica, la reactancia de dispersión, la fuerza electromotriz inicial del instructor, el flujo magnético del rotor,
y la velocidad sincrónica que gira la máquina, que me define la frecuencia que va a tener esos valores de los fasores, ¿no es cierto? Es decir, es la velocidad que van a girar los fasores en el espacio. Bueno, acá tenemos ahora, dentro de ese circuito equivalente, la composición entre es decir, la disposición que tenemos entre la fuerza electromotriz en vacío y la corriente de carga, de acuerdo al ángulo de desfasaje que tenemos entre la tensión y la corriente. Por una carga resistiva difiere en voltaje en los terminales de la fase B por las caídas de voltaje resistivo e inductivo. Todas las corrientes y voltajes están referidas a la tensión. Es decir, como la tensión es una constante, lo ponemos como referencia. La tensión B, la tensión en bornes, para phi sub 0 la corriente está en fase, ¿no es cierto? La caída en la resistencia va a estar en fase con la tensión, 90 grados la caída en la distancia sincrónica. Y por lo tanto vamos a tener E sub 0 como el fasor representativo de la tensión en vacío. Cuando esa corriente, digamos, desaparece, E sub 0 coincide con B. Sí. Entonces, ese triángulo va a ser variable en función del valor de la corriente de carga. Vamos ahora a una carga, supongo que pondrá la inductiva y después la capacitiva. ¿Ven? Inductiva, es decir, acá es resistiva e inductiva, perdón. Si no, la I estaría a 90 grados. Resistiva e inductiva. Entonces, ese ángulo phi, fíjense que la caída en la resistencia por la corriente tiene el mismo ángulo respecto a la tensión que el valor de la corriente. Entonces, ese triángulo de caídas se produjo un giro, a 90 grados con la corriente tenemos la caída en la reactancia sincrónica y la fuerza electromotriz en vacío toma el ángulo ese que está ahí. Entonces, para cierto voltaje en fase y ciertas corrientes inducidas se necesita un voltaje interno generado más grande que en las cargas inductivas. Es decir, eso lo vemos cuando tenemos varias posibilidades de ángulos de carga, ¿no es cierto? Es decir, si vamos variando el ángulo phi, vamos viendo cómo va girando ese triángulo de caída respecto a la tensión. En el sentido horizontal tenemos la tensión de referencia de valor constante. Ahora vemos una carga capacitiva. Van a ver cómo el fasor E sub 0 disminuye respecto a este otro caso, por la composición de los fasores que tenemos. La tensión, la corriente adelanta, es resistivo capacitivo, la corriente adelanta un ángulo phi respecto a la tensión, la caída en la resistencia está en fase, en la resistencia interna de nuestro circuito equivalente de la máquina, está en fase, y a 90 grados adelantado, la caída en la reactancia sincrónica. Entonces, esa FEM es menor que el del caso anterior. Eso es por la composición o el efecto magnetizante que tiene la corriente cuando tiene características capacitivas. Se necesita un voltaje interno generado menor para cargas capacitivas. Ahí están las tres, fíjense cómo ha variado una respecto a otra. Si tomamos el módulo de sub 0 y ponemos uno al lado de otro, vemos cómo las curvas características externas responden a este lugar geométrico que va tomando la fuerza electromotriz. Entonces, máquinas sincrónicas reales, cuando XS es mucho más grande que R, ¿se acuerdan que dijimos que R prácticamente lo podíamos despreciar porque era el 1 al 2% de las caídas, se desprecia R en un estudio cualitativo de las variaciones de voltaje? Entonces, se nos simplifica mucho, digamos, los problemas matemáticos con fasores que nosotros hacemos y despreciamos R. ¿Sí? La parte roja, el fasor rojo de R, la caída en la resistencia, lo despreciamos y nos queda más simplificado nuestro estudio fasorial. A ver la otra filmina. Bueno, no lo considero. Bueno, aquí hemos hablado mucho de impedancia sincrónica, reactancia sincrónica. Entonces, la determinación del circuito equivalente por fase
para E sub 0 y Z sincrónica, se puede hacer experimentalmente. Conociendo a vacío, haciendo el ensayo de vacío E sub 0, entonces ya E sub 0 lo conocemos, es lo que nos tiene en vacío, y una característica en corto, podemos determinar el Z sincrónico, es decir, la impedancia sincrónica o reactancia sincrónica. Entonces, para nuestra máquina más simple de estudio, que dijimos que es por fase, rotor liso, circuito magnético saturado, se hace girar la máquina, ¿no es cierto? Fíjense, se hace un ensayo en cortocircuito, quiere decir que yo voy a puentear la tensión B, pero no le voy a dar la excitación total de la máquina. Voy a dar una excitación mínima hasta que circula la corriente nominal, como hacíamos en el caso de cortocircuito de transformadores. Pongo los bornes en cortocircuito, doy una excitación para que circule la corriente nominal, entonces la tensión va a ser 0. Entonces, si yo me voy a mi ecuación en el cual la tensión va a ser 0, voy a tener únicamente la corriente por la impedancia como resultado. Y ahí puedo, teniendo E sub 0 y teniendo el valor de la corriente, puedo determinar la reactancia, la impedancia sincrónica. Entonces, ese ensayo, ¿cierto?, lo hacemos en base a la característica en vacío, característica en corto, de cual determinamos de vacío E sub 0 y en cortocircuito el Z sincrónico. A ver, Julio, la siguiente filmina. Bueno, acá está haciendo cómo se hace el ensayo. Esto ya tienen el ensayo propiamente dicho. Es decir, dan la excitación normal de la máquina y toman que la tensión va a ser directamente con un voltímetro y corriente de encarga del circuito abierto. La corriente en carga es 0, la excitación para que tengamos la tensión nominal, y ya obtenemos E sub 0, que es lo que me interesa. El circuito de conexionado lo tenemos acá, ponemos los 3 voltímetros, lo hacemos girar a la velocidad sincrónica, variamos la corriente de excitación y la característica en vacío. Este es el resultado, la curva que tenemos a la derecha. Como nosotros, en vez de la turbina, la hemos reemplazado con un motor de impulso eléctrico, podemos variar la velocidad a gusto, la velocidad sincrónica, que figura en placa. Igualmente, tenemos un frecuencímetro que nos dice que para 50 ciclos, ¿no es cierto?, ahí tomamos el valor de la tensión, que va a ser la fuerza electromotriz, y tenemos como resultado esa curva de ahí. Entonces, la primera parte del ensayo ya lo tenemos. Característica en vacío, ensayo en vacío, determinamos E sub 0. Vamos a la segunda parte del ensayo, que dijimos que es en cortocircuito, característica en cortocircuito, ensayo en cortocircuito, y determinamos la impedancia sincrónica. Se pone en marcha hasta conseguir la velocidad de sincronismo, volvemos a hacerlo lo mismo. Se varía la corriente I sub 0 de 0 hasta producir un valor de corriente nominal, fíjense que tenemos la barra de cortocircuito, entonces la tensión es 0, la corriente que hacemos circular es la corriente nominal o corriente cortocircuito, ¿cierto? El motor primario deben ser las pérdidas mecánicas de cobre y del inducido, la de hierro son pequeñas por la razón que el flujo es muy pequeño. El valor de la resistencia se puede medir con un ohmmetro, entonces determinamos un punto de esta curva de cortocircuito, que es una constante dependiente constante, ¿no es cierto?, donde es la corriente corta en función de excitación. Entonces, para un valor de corriente de excitación que me haga circular la corriente nominal, ponemos un punto y trazamos la característica de cortocircuito. Vamos a la siguiente. Profe, no entiendo por qué el voltaje nominal es igual a 0. Y si en un cortocircuito, ¿qué tensión tenés? Fíjate, ¿qué tensión tenés? Vamos al cortocircuito propio, ¿no es cierto? Vos tenés el amperímetro que te está midiendo la corriente que va a un corto. ¿Qué tensión tenés entre R y S si tenés el corto? Y está bien, pero la tensión inducida a las bobinas no es 0. Pero si vos le estás dando un punto de fuga de toda la corriente. ¿Cómo que no? Si tenés punto,
vos cuando tenés un punto, suponete que esa barra en vez de estar ahí atrás de los amperímetros, está directamente en R, S y T. ¿Qué tensión tenés entre el punto R y S en el mismo conductor? Pero, profe, no entiendo cómo va a circular corriente si el voltaje es cero. Vos estás dando una excitación pequeña, ¿no es cierto?, para generar una tensión. Vos la tensión la estás llevando a cero. Pero directamente vos tenés que hacer que te va a circular un valor de, si vos no estás llegando a la corriente cortocircuito, estás llegando a un valor de corriente que te permita circular por esa barra, que es la corriente nominal. Esta corriente es la corriente nominal. Yo la máquina la puedo poner en corto, pero no la corriente de corto, porque no tiene tensión. Claro, está bien, está bien. En el segundo renglón dice, se varía la corriente de excitación desde cero, con muy poca excitación va a tener una FEM, porque vos tenés una bobina, ¿cierto?, que va a circular una pequeña corriente, se va a cerrar por la bobina, ¿cierto?, y vas a tener una circulación de corriente. No llegás a la corriente de corto. Vos estás llegando a tener una corriente de forma tal que los bobinados la aguanten. ¿Cuál es? La corriente nominal. Entonces, esa FEM que vos tenés te va a cerrar ese circuito. Fíjate que viene, vamos a ir de la... Vos tenés de U sub 1 a U sub 2, de U. Entonces ahí tenés una diferencia de potencial respecto al centro de estrella. Entonces, ahí tenés una diferencia potencial, te va a circular una corriente, va a circular ahí y tenés, ¿no es cierto? Si bien tenés entre el punto R y S tenés punto cero, entre las dos fases vas a tener una diferencia potencial. Pero la corriente que vas a tener no va a ser suficiente para que te queme la máquina, sino es la nominal, que es lo que aguanta, con muy poca excitación. En el transformador, ¿cómo hacíamos? Le aplicamos una tensión, también tenías en la salida de los bornes, tensión cero. Pero aparecía una corriente, que era la corriente nominal de la máquina. Se establece un flujo y una corriente nominal. Entonces, en ese punto es el punto de cortocircuito, que es la corriente nominal, fíjense que I es la I de corto, es la que vos podés medir acá con el amperímetro. La siguiente filmina, Julio. Entonces, con la característica de vacío y característica de Perdón, corto, Eduardo, sí, pero el concepto de la corriente de cortocircuito, cuando circula una corriente de cortocircuito, es cuando vos interponés en un circuito que tiene una tensión determinada, una impedancia, bien, muy baja o nula. Entonces, si yo en un circuito que está tensionado le pongo una impedancia nula, bien, vamos al extremo, la tensión es cero. La corriente es infinita. La corriente es infinita y la tensión es cero. Bien, y eso sucede. Entonces nosotros lo que hacemos acá es poner una tensión pequeña para regular la corriente de cortocircuito. Si nosotros pusiéramos la tensión nominal, cuando cierro el corto, la tensión va a ser cero. Pero la energía que va a estar comprometida va a ser tal que la corriente va a ser extremadamente grande, que va a estar limitada por la impedancia sincrónica. No, acá no habría demasiado problema, pero va a ser una corriente importante. Entonces, ¿qué hago? Bajo esa tensión, la tensión de salida va a seguir siendo cero, pero la energía comprometida en el cortocircuito va a ser menor, de forma tal que yo la puedo controlar para que sea solamente la corriente nominal, que me asegura que no me queme los bobinados. Perdón si me metí, Eduardo. No, está bien, es más aclaratorio que a lo mejor lo que yo explico, ¿no es cierto? Sí, en definitiva,
Si vos le tenés la tensión nominal y haces el cortocircuito, la corriente es infinita, la corriente corta hasta que se funde una pieza. Pero acá, como nosotros manejamos el módulo de la tensión que va a tener en bornes, digo, bueno, como tengo la posibilidad de variar la corriente de excitación, yo voy a generar una tensión pequeña para que cuando haga el corto, la corriente que circula en ese corto, ¿no es cierto?, sea suficiente como para determinar un punto de esta recta que tenemos acá. Entonces, no necesariamente tiene que ser la corriente nominal. Como es una recta, cualquier punto que yo diga, doy un valor de corriente, voy a decir que si la tensión es 0, ese valor de corriente, ¿no es cierto?, para un valor de corriente de excitación, me va a dar esa recta. Determine la recta. Entonces, yo puedo determinar cuál es la corriente para el cual va a ser ese cortocircuito para esa impedancia sincrónica. Vamos a la otra filmina. Bueno, y nuestro circuito equivalente, fíjate que acá te lo aclara, en este punto que hice el corto, la tensión es 0, pero yo tengo fuerza electromotriz. Entonces, esa corriente me va a producir una caída en la resistencia de la armadura, ¿no es cierto?, y en la reactancia sincrónica. Como conclusión tenemos la fuerza electromotriz la teníamos, la corriente es la corriente que nosotros decimos que es la corriente nominal de la máquina, y puedo determinar como una caída en una reactancia mi impedancia sincrónica. ¿Ven? La corriente que va a tener, entonces con esa caída en la fuerza electromotriz en la armadura dividido en la resistencia y la reactancia, puedo determinar el Z que nosotros tenemos. Entonces, del gráfico de la corriente de corto, que es esencialmente la recta, debido al campo estatórico, casi cancela el campo rotórico, el campo magnético neto, que es el natural, es muy pequeño. Debido a que el campo magnético neto en la máquina es tan pequeño, la máquina no está saturada. Y la característica en cortocircuito resulta lineal. Está justificando porque esto es una recta. Entonces, cualquier punto que nosotros determinemos acá, tenemos la recta. Entonces decimos, bueno, por una corriente nominal, ¿no es cierto?, tengo esa corriente de excitación. Y ahí podemos determinar nuestro valor de impedancia sincrónica. Por reactancia sincrónica, porque la resistencia ya la hemos medido anteriormente, con un ohmímetro, ¿no es cierto? Era lo que Julio decía, que era bastante difícil de determinar, si no tenía un instrumento, sino que se hace a través de un ensayo. Entonces, fíjense cómo ahora tenemos la corriente de vacío, la curva de vacío, la curva de cortocircuito, la característica del cortocircuito, la recta del entrehierro, que es una constante, ¿no es cierto?, que es tangente a la curva de vacío. Dice que la impedancia sincrónica varía debido a la saturación de la máquina. ZS es constante para excitaciones pequeñas y la característica de vacío coincide con la recta del entrehierro, dando lugar a la Z sincrónica no saturada, la máquina que habíamos visto más simple, la máquina no saturada. En la práctica, la máquina trabaja en el codo de la curva de vacío. Entonces, para fines prácticos se acostumbra a tomar el valor de Z saturado. Entonces, la Z no saturada es OA dividido O'C, ¿cierto? Entonces, y la saturada, ZS, es OB dividido OD. Entonces, mediante dos ensayos sencillos, podemos obtener la máquina saturada, la impedancia sincrónica de una máquina que sea saturada o no saturada del rotor cilíndrico. Entonces, dos ensayos y una pequeña relación entre vacío y corto me está dando la curva de impedancia sincrónica, que es la roja, lo que dijo Julio. Cuando no es saturada, prácticamente permanece constante. A medida que se satura, la impedancia sincrónica empieza a decaer y llega un momento que ya cuando está saturada, permanece constante de nuevo. Entonces,
nuestra impedancia sincrónica va a ir variando en función de la saturación que me produce la corriente debido a la reacción de armadura. ¿Se entendió? Más o menos. Es decir, si bien es una variable que dependía de la corriente que actuaba sobre la corriente en la carga, que actuaba ahora sobre nuestro alternador, nosotros, mediante 2 ensayos y viendo a qué corriente de excitación trabaja la máquina y qué reactancia y qué curva de vacío tenemos, podemos trabajar y determinar la impedancia sincrónica en cada punto de funcionamiento de la máquina. Eduardo, esta vos sabés que es una práctica que no, el año pasado la dimos online y no la grabamos, nos olvidamos de grabarla. Ajá. ¿Viste? Fue el único laboratorio que dimos online. A mí me gustaría, si pudiéramos, y quedamos con los alumnos, ¿a vos qué te parece? Y es más, voy a usar a alguno de los alumnos, ese día me voy a peinar. Y que lo hagan. Yo me voy a cortar el pelo. Está bien, y yo me peinaré para salir lindo. Y ¿sabés qué? Vamos a darla, si querés, no online, vamos a hacerla presencial. Podemos hacer una única práctica presencial, si los alumnos están dispuestos, que vamos a hacer esta, la determinación de la impedancia sincrónica, porque prácticamente vemos todo el generador. Claro. Lo vemos trabajando en vacío, lo vemos trabajando en corto, lo podemos poner en carga. ¿Qué te parece? La hacemos presencial al final de todo, ¿bien? Y de paso tienen contacto estos chicos que nunca tuvieron contacto con el laboratorio. Y ¿Qué te parece? Nos conocemos un poco las caras también. Y nos conocemos un poco la cara. Nos presentamos. ¿Sí? Si pueden traer tortas, pueden... Aparte, antes del coloquio, que va a ser presencial, está bueno que nos conozcamos, por lo menos. ¿Les parece? Sí, es buena la idea. Sí, profe, la verdad está buenísima la idea. Sí, a mí me gusta, porque nunca fui Por favor, diría yo. Bueno, hacemos esa práctica y me agrada la aceptación, va. Y hacemos esa, y de paso, si quieren, que vamos a ver motor sincrónico, podemos hacer curvas B, Eduardo. Claro. Que hacemos sobre la misma máquina. Claro. Jugamos un rato y si quieren ver la máquina sincrónica la pueden ver el laboratorio, les mostramos los transformadores. Bueno, hacemos una jornada de una clase, porque yo creo que estamos muy bien con el tiempo, venimos muy bien, yo creo que nos va a sobrar una clase. Entonces nos podemos dedicar a una clase completa para hacer una práctica, previa al coloquio o previa a los recuperatorios. ¿Qué te parece? Sí, estamos bien con los tiempos, así que no hay... ¿Les parece bien, chicos? Sí. Sí, de una. Sí, Bueno, sí, obvio, profe. Listo, sigamos entonces, no los quiero... Hay que avisar con tiempo, lo único. Yo voy a avisar, vamos a avisar con 2 semanas de anticipación. Perfecto. Va a ser un viernes. ¿Está Perfecto. bien? Sí. ¿Sí? Y la haremos de 1 a 5. O de 2 a 5. Bien. Genial. ¿Sí? Listo. Genial. No hablo más, prometo no hablar más. Profe, te hago una consulta. ¿Por qué ZS se suele usar en la zona saturada? ¿Porque es más chica o por qué? No, porque la máquina trabaja, fíjense que trabaja desde vacío hasta cortocircuito. Es decir, si vos le pones un cortocircuito, va a trabajar, pero vamos ahí a I nominal. Entonces, por esa I nominal, ¿no es cierto?, por el funcionamiento de la máquina, del punto que estemos trabajando, puede trabajar dentro de esa curva de saturación. Entonces, como esa impedancia va a variar en función de la carga que tenga la máquina puede trabajar sobrecargada. Yo le pongo un valor, un 10, un 20% más que la nominal, estoy en la curva, en el punto B. Fíjense que la corriente ahí produce saturación. Entonces, no es lo mismo la impedancia que va a tener en el punto A de trabajo de la máquina que en el punto B. Entonces, esa impedancia va a variar de la máquina. Por lo tanto, la reacción, ustedes saben que la reacción que tiene la máquina frente a la carga es distinta. Va a tener características o por ahí la corriente está alimentando una carga, el alternador está alimentando una carga que es muy capacitiva. El módulo de la corriente es muy mayor. Entonces me lo está saturando. ¿Se entiende? Es decir,
No es que yo le pongo una carga y la carga dice, yo tengo, sí, la carga desde el punto de vista de los bornes hacia la carga tiene su característica, pero ¿cómo me influye adentro de la máquina? Dentro de la máquina va a responder con estas variables que tiene su máquina, ¿cierto? Y por lo tanto la tensión que va a dar va a ser en función de la influencia que va a tener esa impedancia, por lo tanto esa corriente dentro de la máquina. ¿Se entiende? No son valores fijos, va a depender de la carga. Lógicamente que yo esa saturación yo la puedo controlar, es decir, eso es si yo lo dejo en un valor de excitación constante y que la máquina responda a los fines de la demanda de la carga. Pero si yo veo que la carga me está demandando algo que me está modificando mucho, yo manejo la excitación para obtener los valores de tensión. ¿Sí? Todo esto tiene influencia, ¿no es cierto? Carga, respuesta de la máquina frente a las variables que yo tengo. La respuesta de tensión, frecuencia que necesita la máquina. Eso lo podemos ver en el laboratorio. ¿Bien? Yo siempre me meto que guarden cosas en la RAM. Más que en la RAM, en una EPROM. ¿Está bien? Para que lo saquen más adelante. Pero fíjense que cuando vean instalaciones también, Claro, y tengan que trabajar con corrientes de cortocircuito, después van a ver que les van a decir, cortocircuitos cercanos o lejanos al generador. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando dicen de cortocircuito cercano al generador, es cuando se produce un fallo, y no es que estás pegado al generador, sino que la impedancia del generador es del orden de la impedancia de toda la red hasta el punto de cortocircuito. Si la impedancia del generador es del orden de la impedancia de la red, sucede esta curva que está acá, en el transitorio, en el subtransitorio, en el permanente, la impedancia del generador toma distintos valores en función de cuándo esté saturada o no está saturada la máquina. Cuando el corto se estabiliza en un cortocircuito, no hay tensión, entonces la máquina deja de estar saturada. Entonces, ¿qué pasa con la impedancia? Tiende a crecer. Cuando la impedancia tiende a crecer, la corriente de cortocircuito, a aumentar la impedancia, que es tensión dividido impedancia, baja. Entonces, ahí tienen lo que se llama la impedancia de cortocircuito, transitoria, subtransitoria y permanente. Y la que nosotros necesitamos para calcular las protecciones que vamos a utilizar para una, normalmente es la subtransitoria. Y después otra que es la que no importa, que no los quiero confundir. Pero acuérdense porque después van a decir, ¿y por qué varía? ¿Por qué cuando estamos cercanos se amortigua la corriente de cortocircuito? Se amortigua la corriente de cortocircuito porque la impedancia crece. Y la impedancia crece porque la máquina deja de estar saturada. Entonces, aumenta la impedancia. ¿Está bien? Métanlo como otras cosas.